Hola, soy Igor Patrín, médico dermatólogo y cosmetólogo. En este video hablaré sobre un tema importante, la corrección de cicatrices. La cicatrización es un proceso biológico natural diseñado por la naturaleza para curar heridas. Las heridas o lesiones más superficiales sanan sin formar cicatrices, pero si la lesión afecta las capas medias y profundas de la piel, la cicatriz siempre estará presente al 100%. Probablemente no hay ninguna persona en el planeta Tierra que no tenga al menos una pequeña cicatriz en el cuerpo. Y la mayoría de las veces no representan ningún problema, a menos que estén en áreas expuestas del cuerpo, sean de gran tamaño o limiten el movimiento. En caso de que estén, digamos, en la superficie flexora o extensora de las articulaciones, entonces, por supuesto, esto se convierte en un gran problema. Lamentablemente, hasta ahora no hay ningún tratamiento cosmético o quirúrgico que elimine por completo una cicatriz. Por eso siempre me incomoda un poco cuando veo la publicidad de algún método en alguna clínica de cosmetología que promete eliminar la cicatriz al 100%. Pero al mismo tiempo, existen bastantes métodos que permiten reducir de manera bastante efectiva el tamaño de la cicatriz, hacerla menos visible y que su relieve sea similar al de la piel. Precisamente sobre esos métodos me gustaría hablar hoy. La eficacia del tratamiento de la cicatriz depende principalmente de la correcta elección del método según la etapa de evolución de la cicatriz. En mi opinión y en la de mis colegas, las cicatrices recientes son las que mejor responden a la corrección. Simultáneamente, varios médicos optan por una estrategia de espera. Ellos dicen que esperarán de 1 a 2 años para que la cicatriz se forme por completo y entonces tomarán medidas al respecto. En mi opinión, es más efectivo trabajar cuando la cicatriz apenas se ha formado. Lo principal es elegir los métodos correctos. Pero más importante que tratar la cicatriz es cómo fue el proceso de curación de la herida. Por ejemplo, si en la herida se produjo un proceso infeccioso, lo más probable es que esa cicatriz tenga una forma más gruesa y probablemente sea atrófica, es decir, hundida. Si en la herida hay, digamos, un hematoma, lo más probable es que esa herida sane con la formación de una cicatriz hipertrófica que sobresale por encima de la piel. Un componente crucial para que una cicatriz sane bien es la alineación precisa de las superficies de la herida. En la primera etapa, las suturas funcionan bien, pero al retirarlas, la tensión de la piel hace que la herida empiece a ensancharse. Esto es un problema más grave en áreas móviles y con alta movilidad. Es crucial garantizar que los bordes de la herida no se separen hasta que la cicatriz sea lo suficientemente resistente. Y aquí recomiendo usar incluso algo tan simple como un parche médico para quitar esa tensión. Cuando la herida sane, iniciamos el cuidado apropiado de la cicatriz. Esto implica mantenerla hidratada y elástica. Para eso, normalmente se utilizan estos productos medicinales contra las cicatrices. Si desde el principio se supone que la cicatriz se va a formar con atrofia, es decir, que se va a hundir, entonces bajo la supervisión de su doctor se pueden usar apósitos especiales para heridas a base de colágeno o ácido hialurónico. Estos ayudarán a levantar la cicatriz y nivelarla con el tejido circundante. En mi opinión, el uso de autoplasma, es decir, la plasmaterapia, es bastante efectivo para tratar cicatrices atróficas. Especialmente a menudo tengo que hacer esta manipulación en personas con acné. En resumen, las cicatrices post-acné hundidas se pueden corregir de manera efectiva con la introducción de plasma autógeno. Si se espera que la cicatriz sea hipertrófica, es decir, que sobresalga por encima del nivel de la piel, entonces es bastante efectivo usar un recubrimiento a base de silicona. La silicona comprime e impide que la cicatriz se forme hacia arriba. En la primera etapa, la cicatriz tiene un color rosa brillante o rojo. Esto se debe a su rica vascularización, lo que significa que en su estructura hay muchos vasos sanguíneos. En esta fase es muy eficaz realizar la corrección láser usando los denominados láseres vasculares. Aquí se incluyen el láser de colorante pulsado, el llamado láser potasio-titanio-fósforo o potasio-titanio-fósforo o el láser de neodimio. Estos láseres ayudan a reducir el color intenso de la cicatriz, haciéndola menos visible, e influyen en la posterior formación de la estructura del tejido cicatricial. También me gusta combinar estos métodos con la aplicación de plasma autógeno. Después, a medida que la cicatriz madura, adquiere propiedades de resistencia y ya se vuelve claro cómo será. Si la cicatriz se forma de manera atrófica, podemos utilizar las llamadas técnicas de terapia inducida por colágeno. En mi opinión, uno de los métodos más efectivos para este propósito es el Mesoroyer o el Dermostamp. Cuando se utilizan agujas largas que destruyen el colágeno viejo, provocando una inflamación séptica, cuyo resultado es la formación de nuevo colágeno. Esto realmente permite cambiar la estructura de la cicatriz y elevarla.
Si tenemos la situación contraria, donde la cicatriz al contrario se eleva, aquí se utilizan métodos de diferentes tipos de pulido. Con mayor frecuencia, en la cosmetología moderna se utilizan métodos de pulido láser. Para estos fines, se usa un láser de dióxido de carbono 2, o un láser de herbio, que actúa más suavemente. Desde hace tiempo se utiliza ampliamente el método de criodestrucción. Cuando esta parte elevada de la cicatriz se destruye con frío, se aplica un chorro de nitrógeno, se congela y después de que se destruye, la cicatriz se vuelve más clara y adquiere una posición más uniforme. Tanto para cicatrices atróficas como hipertróficas, se puede utilizar la técnica de dermoabrasión mecánica. Esta ayuda a igualar los bordes de la cicatriz con los del tejido sano. En la vida, es inusual encontrar cicatrices que sean puramente atróficas o hipertróficas. Así es, estrictamente hablando. Normalmente, a lo largo de la cicatriz siempre hay zonas que sobresalen o que están hundidas. Por eso, de hecho, la formación de la estrategia de corrección es en cierto modo una labor creativa del doctor. El resultado final dependerá de cómo combine correctamente estas técnicas. Quiero señalar que en la vida cotidiana, incluso cuando hablo con mis pacientes, sé que muchos piensan que lo correcto es usar medicamentos hormonales para tratar la cicatriz. En mi opinión, esto está terminantemente prohibido, ya que los medicamentos hormonales pueden provocar atrofia cutánea, hundimiento y ensanchamiento de las cicatrices, entre otros efectos adversos. Las hormonas se usan solo en casos excepcionales para corregir cicatrices hipertróficas o queloides. Y todo esto, por supuesto, se realiza bajo la supervisión de un doctor. Las inyecciones del medicamento diprospan pueden ser efectivas, sin embargo, esto es exclusivamente un tratamiento médico. Con mayor frecuencia, las hormonas se utilizan en el tratamiento de las llamadas cicatrices queloides. Este es un tipo de cicatriz muy específico que se caracteriza por un crecimiento incontrolado. Es decir, por ejemplo, tuviste una pequeña herida y con el tiempo apareció una pequeña cicatriz en su superficie y empezó a crecer poco a poco. Típicamente, esto se acompaña de picazón y otras sensaciones subjetivas. Tiene una consistencia un poco suave, un color rojo brillante y, lo más importante, se extiende más allá de la lesión original. Las cicatrices queloides representan una dificultad considerable para corregir, pero aún así, generalmente se logran resultados bastante efectivos utilizando una combinación de láser vascular y medicamentos a base de hormonas. Actualmente, aunque en menor medida, aún se emplean técnicas quirúrgicas. Esto es cuando la cicatriz se recorta cuidadosamente y los bordes de la herida se juntan para que sanen con una cicatriz más delicada. Esto puede ser necesario cuando la herida original tenía una estructura muy compleja y por eso sanó con una cicatriz gruesa. También estos métodos quirúrgicos pueden ser utilizados, por ejemplo, en el tratamiento de ciertos tipos de cicatrices de acné, cuando tienen ese aspecto picado, cuando tienen bordes abruptos y profundos. Lamentablemente, ese tipo de cicatrices no se pueden corregir con otros métodos. Entonces, esa cicatriz se elimina cuidadosamente. El método se llama excisión y luego los bordes de la herida se unen con una sutura fina y esa cicatriz será mucho menos visible. Queridos amigos, entiendo perfectamente que después de este video difícilmente se volverán expertos en el tratamiento de cicatrices, pero lo más importante ya se los transmití. Que las cicatrices deben tratarse y mientras más pronto, mejor. Que es absolutamente necesario usar productos tópicos que influirán en cómo se formará la cicatriz. Se pueden realizar procedimientos terapéuticos profesionales y de lo bien que se elijan dependerá qué tan buena y poco visible será la cicatriz que tendrás al final. Si te fue útil el video, dale like. Te acompañó Igor Patrín. Hasta pronto.